Cordialmente, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva juntada, a esta masterclass el día de hoy. Como habrán visto, tenemos un invitado especial desde Australia, desde el país de los canguros, que ahora son las 8 de la mañana, ahí tempranito. 8M, sí. Sí. Si hubiésemos hecho en nuestro horario habitual de masterclass, que es a las 3 de la tarde, le hubiese tocado levantarse de madrugada. Y no, le Como a dijimos, las 2 de la mañana me voy a tocar. claro, Andrés me A dijo, mi 3. señora me echa, me dijo, si lo hacemos a esa hora. Así que decidimos hacerlo un poquito más accesible para él, por eso este nuevo horario. La idea es que Andrés nos cuente un poquito hoy sobre su experiencia, nos va a contar una historia personal que vivió creando un proyecto Maker, cómo ese proyectito hecho con Arduino le salvó muchos dolores de cabeza en su trabajo. De hecho, ese proyectito con Arduino está conectado a una máquina que vale muy probablemente más de $200,000, ¿no, Andrés? Y desmitificamos el tema de, ¿no? Por cómo usar Arduino, porque hay gente que dice usar Arduino en proyectos, no, porque sí, que no es tan profesional, pero no, al final hace el trabajo Tal y cual. es mucho mejor. O sea, los tiempos de desarrollo son más rápidos. Exacto. Así que de eso nos va a estar hablando el profe Andrés hoy. Y al final hay una sorpresita para todos y todas los que se queden y nos acompañen el día de hoy. Así que más que recomendado que se queden con nosotros hasta el final. Bueno, Andrés, sin más, te doy rienda suelta para que nos cuentes un poquito. Si quieres compartir ahí pantalla. Bueno, mi nombre es Andrés Niño, ingeniero electrónico. Hoy vamos a ver cómo diseñar placas Shield para Arduino, lo que le decía Conrad, desmitificar el tema de usar Arduino para ya proyectos reales, por así decirlo, ya darle un pasito más adelante al Maker, ¿sí? Como a un proyecto Maker, algo básico, pero en este caso pues vamos a mostrarles lo que se hizo, lo que yo hice y la problemática que había y cómo se solucionó. Entonces, para esto, pues eso, simplemente se solucionó utilizando una shield. Entonces, si ustedes ven, pues la shield es simplemente pues la parte de arriba que se coloca sobre el Arduino. Entonces, simplemente es pues una placa que uno puede diseñar. Entonces, ya sabiendo los pines que uno va a usar, pues uno simplemente pues arma la plaquita y simplemente la coloca encima del Arduino. Entonces, simplemente eso, ¿sí? Uno podría usar el chip Arduino en una placa, pero pues la idea es pues usar la placa Arduino y hacer el proyecto más rápido. Ese es como lo ideal en estos proyectos. Entonces, el proyecto que yo hice fue eso, fue una Shield utilizándola con Arduino. ¿Qué es lo que primero me pregunté para hacer el desarrollo de la placa? O sea, como les explicaba, esto fue un proyecto como Maker. Ahorita les explico cuál era la problemática a resolver, pero desde mi punto de vista, primero quería que saber los componentes que iba a usar, el software que iba a usar, y en el mercado hay varios software, ¿sí? Ustedes podrán ver algunos que son más familiares que otros. Algunos son de pago, otros son gratuitos. Este que tenemos acá es el Altium. Este es como el papá de todos, ¿sí? Este es el que manda como la parte de estándar, ¿sí? Entonces todos estos de acá como que ven al Altium y trabajan esa estandarización. ¿Por qué? Porque Altium pues, es costoso, es un software de pago y las empresas que se dedican al desarrollo de placas como tal usan eso pues por el respaldo. Y de hecho todas las empresas de componentes electrónicos, cuando sacan un componente electrónico, la librería que ellos generan son destinadas a Altium. O sea, Altium tiene la librería de todos los componentes ya comerciales. KiCad o KiCad es similar a Altium en algún sentido, pero es libre, es gratuito. Eagle, hay una parte que es gratuita dependiendo pues del tamaño de la placa que uno vaya a hacer. No sé si ahora esto es full, pues no lo he usado mucho. Esto es en mi época de estudio que se usaba bastante. Y otro que está como el nuevo chico del barrio, el ICIEDE, que ya no es tan nuevo, tendrá como unos 3, 4 años más o menos. Pero la facilidad de este es supremamente
buena, a desarrollar en ICEDA, es supremamente rápido. Y la ventaja que tiene sobre los otros es que como es online, yo no tengo que matarme la cabeza de si lo instalo en mi computador, en Linux, en Mac, en Windows, me va a funcionar. Porque siempre es online, así que yo simplemente entro a la página web de ICIEDA y allá está el proyecto. Entonces, yo puedo trabajar en una máquina y al otro día trabajar en otra máquina y simplemente entro, me logueo en la cuenta y ya tengo mi proyecto ahí. Puedo seguir trabajando ahí sin necesidad de volver a instalar paquetes ni librerías, que es el dolor de cabeza de KiCad, o lo que yo personalmente vi, que cada vez que yo reseteaba la máquina por algún motivo, tenía que volver otra vez a instalar KiCad, a volver a cargar otra vez las librerías y bueno, ahí tomaba un par de horas. En ICIDEA simplemente me logueo y ahí está todo el proyecto. Y las librerías, es interesante porque las librerías están compartidas, o sea, cualquier persona puede desarrollar un componente, lo comparte y cualquier otra persona lo busca y lo puede utilizar, así que es bastante social esto. Y hay empresas también de China que comparten los footprints o los diseñitos y uno los puede importar y los usa, ¿sí? Eso sí, hay que tener cuidado porque como no son tan estándares, entonces toca ver como el tamaño, si en realidad lo que estoy utilizando es el tamaño real, entonces me toca ver la distancia de los pines para pues, no cometer un error y hacer la placa y al final ver que el footprint es más grande o más pequeño del componente real que tenía. Bueno, ya después de esto voy a mostrarles ya como la parte del proyecto, qué pasó, cuál es mi background para que ustedes entiendan un poco. Esta es mi experiencia, estas son marcas de equipos médicos, yo trabajo con equipos médicos, doy soporte técnico como ingeniero, no puedo decir que ingeniero porque trabajar como ingeniero en esos países es otra área diferente o diferente a lo que uno trabaja como ingeniero en Latinoamérica. En Latinoamérica lo que hace uno es instalar, reparar, y en cambio en países desarrollados el ingeniero como tal, hay ingeniero de soporte, que es lo que yo hago, doy soporte, instalación, mantenimiento, y arreglo, cambio de piezas, porque lo que hace es cambiar piezas, ya por estándares de equipos médicos, pero hay otra rama de la ingeniería que es ya el desarrollo, ¿sí? R&D, Research and Develop, que sería pues pues me gustaría trabajar en ello, pero pues por ahora no ha sido posible. Yo trabajo con estas marcas, Schwinn, son láseres de cirugía de ojos, también Zimmer, láseres de cirugía de ojos, todos estos son equipos de oftalmología, también trabajo con equipos de dermatología. Y la temática ahora fue que nosotros vendemos este equipo Schwinn, que es un láser de cirugía, ya los muestro. Aquí tengo la imagen del láser, esta es una sala de cirugía refractiva. Este es nuestro equipo. Este que está acá es el láser Schwinn. Este láser es hecho en Alemania, fabricado en Alemania, y resulta que este láser, bueno, en este caso este cliente tenía esa otra máquina, esto es un VisuMax, es un Femto. Estas dos máquinas trabajan en conjunto, o sea, una máquina hace una parte de la cirugía y la otra hace otra parte de la cirugía, ¿sí? Son como especialistas en diferentes partes del proceso, del procedimiento. Pero el cliente, y hay muchos clientes que tenían estas dos máquinas, pero el problemática es que solamente pues tienen un salón, una sala de cirugía. Si ustedes ven, poner las dos máquinas en una sala pues ocupa bastante espacio. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que cada una de las máquinas tiene su propia camilla, ¿sí? Para que el paciente se siente y pues se opere con su equipo. La nuestra, este equipo también tiene su propia camilla, pero como ven acá nos tocó quitarla. ¿Para qué? Pues para poder poner los dos equipos y que esta camilla que utiliza esta máquina se pueda desplazar y se quede aquí abajo y pues podemos como optimizar el espacio para que se puedan instalar dos máquinas a la vez y utilizando solamente una camilla. Pues que sería redundante utilizar dos camillas y que el paciente se parara y se pasara al otro lado para seguir el procedimiento. Entonces el cliente, el médico dice, no, pues ¿por qué no ponemos los dos equipos? Quita tu camilla, porque la camilla de este equipo no se podría quitar, porque es un equipo diferente, y la camilla de nosotros es fácil, es simplemente un par de conectores y ya, ahorita les voy a mostrar. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Resulta que cuando tenemos el equipo de nosotros, él tiene su propia camilla,
la camilla se comunica con este aparato y el aparato debe saber la posición de la camilla, porque la camilla es la que se mueve para poder operar el ojo, ¿sí? Entonces, si la camilla se mueve hacia la izquierda es porque va a operar el ojo derecho, ¿sí? Se mueve. Si la camilla se mueve hacia la derecha es porque va a operar, porque esto se queda quieto. Lo que se mueve es el paciente, ¿sí? Entonces el paciente se mueve izquierda, derecha, y eso es lo que la máquina debe leer de la camilla para saber y decirle al software, oye, ¿en qué ojo está? Para poder operar, ¿sí? Y el software como que recibe la orden y ya sabe que la camilla está en el ojo derecho, entonces yo voy a operar en el ojo derecho y pues va a quedar bien, y o está en el ojo izquierdo, o ese es, significa ojo izquierdo en la jerga médica oftalmológica, y pues el software detecta, ok, el paciente está perfecto, está bien, y continúe con el procedimiento. ¿Qué pasó cuando quitamos la camilla? Pues esto tenía que hacerlo el médico manual, o sea, el software no podía deshabilitar la opción de que leyera la camilla, uno lo puede deshabilitar, pues ya no en el software como de servicio, pero el médico tenía, en el procedimiento tenía que, el software le preguntaba que no sabía en qué parte estaba la camilla, en qué parte estaba el paciente, entonces el médico tenía que oprimir el botón y seleccionar ojo derecho, ojo izquierdo, y esto lo que implicaba era, pues, por así decirlo, un error, ¿sí? Porque el médico está concentrado en la cirugía, pero no está concentrado, así tenga ayudantes, el porcentaje de error humano, pues, se incrementa bastante, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Pues, no tenemos camilla, tenemos que utilizar esta camilla, pero ¿cómo hacemos para leer en qué posición está esta camilla? Lo ideal sería, estos equipos tienen un puerto y uno podría conectar un cable acá, pues internamente de un lado a otro, y poder leer la posición de la camilla fácilmente. Pero resulta que entre las marcas de los equipos médicos, ellos son, pues, para seguir estándares, y eso está bien, porque pues son estándares para ellos no poner en peligro el paciente. Ellos cuidan eso y nadie puede tocar nada del equipo, ¿sí? O sea, cualquier cosa que tendríamos que implementar tendría que ser sin tocar nada del sistema de ellos. ¿Cómo haría eso uno? Entonces, lo que idealmente hicimos fue, y ahorita les muestro, es como saber exactamente o censar exactamente la posición sin tocar nada de la camilla, y como, por así decirlo, un sensor que me detecte en qué parte está y decirle al software, ya con este sensor, decirle al software, bueno, la camilla está en la posición izquierda, derecha o en la posición de cirugía, y esa era la problemática. ¿Cómo la solucionamos? De la siguiente manera, utilizando Arduino. Entonces, aquí está la implementación final del proyecto. Si ustedes quieren ver, aquí está el link del GitHub para que ustedes vean como la parte del código que se implementó. Lo que hicimos fue realizar un proyectico que vamos a ver ahorita más adelante, y utilizar un sensor de ultrasónico. Aquí vemos, simplemente lo colocamos, y aquí ese sensor simplemente lo que hacía era leer la distancia que había entre el sensor y la camilla. Esta es la camilla del otro equipo, ¿sí? Entonces nosotros no estuvimos tocando nada del otro equipo, simplemente mandando señal ultrasónica, detectamos en qué parte estaba el paciente. Entonces, si la camilla estaba cercana, sabíamos que estaba en el ojo izquierdo, y si la camilla estaba hacia el otro lado, sabíamos que estaba en el ojo derecho. Y eso lo hacíamos con el Arduino. Simplemente lo que hacíamos, o lo que se implementó, fue la Shield de Arduino con simplemente dos relevos, que los relevos hacían la mímica de lo que hacía la camilla de nosotros para saber en qué posición estaba, ¿sí? El proceso de ingeniería inversa, eso fue lo que se realizó. El circuito es bastante sencillo, ahorita les muestro, pero la ingeniería inversa de saber cómo funcionaba la camilla de nosotros para saber qué switch, porque fue fácil porque la camilla de nosotros trabaja con switches. Entonces, un switch de final de carrera para el ojo izquierdo, cuando estaba en el ojo izquierdo oprimía un switch, cuando estaba en el ojo derecho oprimía el otro, y cuando estaba en posición de operación oprimía otro. Entonces fue fácil como hacer la mímica, pero había que saber cuáles eran los pines que se iban a implementar. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo este desarrollo, ¿sí? Y para eso, pues obviamente se usó, como fue algo rápido, entonces yo dije, no, pues utilicemos Arduino,
pero simplemente hagamos una shield que se coloque encima y que haga la comunicación y que haga como el trabajo de leer, de leer los sensores de ultrasonido. Voy a mostrarles el video del proceso para que ustedes vean como el proceso que hice de la concepción de la idea, del problema como tal, y cómo fue evolucionando el prototipo de pasar de la parte maker, por así decirlo, en la parte de trabajo, allá como proyecto final. Aparte, esta fue una foto que tomé, comencé con la placa Arduino, comencé a ver cuáles entradas y salidas, y comencé ya a manejar los relevos, ¿sí? Entonces, prácticamente, esta fue como la primera fotografía del proyecto como tal. Aquí voy a mostrarles un videito de ese prototipo. Lo que me tomó más tiempo fue ir a, pues, como sincronizarme con los médicos porque yo no tenía esta máquina en el laboratorio para yo ver en realidad si me estaba funcionando o no. Entonces me tocaba ir a donde los médicos, ver en qué momento no estaban usando la máquina, y ellos son bastante, pues, obviamente, para verificar eso toca hacer desorden, sí, o sea, toca mover cables y eso, y a los médicos, pues, obviamente no les gusta mucho eso. Entonces, este es como el primer videito del prototipo. Voy a mostrarles por acá, si se ve, quiero quiero saber si se está viendo el video, está fluido o no. Aquí tengo, mira, esta es la primera parte del prototipo. Es interesante ver, esto fue lo que se implementó primero. Yo puse los dos sensores, ahorita les explico por qué dos sensores. Bueno, voy a explicarles de una vez. Resulta que uno de los sensores va a detectar la posición OP. En realidad, saber que la camilla está en la posición de operación, ¿sí? Mientras que el otro sensor va a decir qué tan lejos va a estar. Bueno, ambos van a saber qué tan lejos va a estar, pero uno me va a mandar la señal de si la camilla está en posición de operación, y el otro sensor me va a decir si está en ojo derecho o en ojo izquierdo. Se hubiera podido utilizar un solo sensor fácilmente, ¿sí? Pero en temas de medicina o cosas así como críticas, la redundancia es lo que uno siempre ve, o sea, redundar. Y ustedes ven en cualquier proyecto, hay cosas que hay que hacer dos veces para, si un sensor falla, si yo hubiera usado un sensor y falla, pues allá no podría seguir usándolo. En cambio, en este otro, si yo uso dos, entonces yo puedo en algún momento, si falla uno, pasar o grabar otra vez el Arduino para que mientras reemplazo un sensor, poder usar un sensor para sensar ojo derecho, ojo izquierdo y posición de cirugía, ¿sí? Entonces, lo que hice fue usar dos para hacer redundante el sistema, ¿sí? Eso es el por qué usé dos sensores. Aquí más adelante estoy ya viendo aquí este es el software de la máquina como tal. Aquí yo estaba viendo o me estaba leyendo, aquí yo sabía que la máquina en realidad estaba leyendo la posición de los switches. Entonces aquí cuando la camilla estaba en posición de cirugía, este indicador me ponía en verde, y estos otros dos indicadores me indicaban si el paciente está en el ojo derecho o en el ojo izquierdo, iluminándome pues el botón correspondiente. Entonces era como el feedback que yo tenía de la máquina, y así fue como lo hicimos. O sea, yo no toqué tampoco nada interno de la máquina de nosotros, porque pues tampoco es pues uno la puede tocar, pero modificarlo no. Entonces aquí lo que yo hacía era ¿sí? Alejar la camilla y verificar que en realidad me estaba sensando, así. Entonces aquí al alejarlo, aquí ya la camilla no estaba en posición de cirugía, entonces ahí estaba apagado. Entonces ahí yo estaba comenzando, ok, bien. Pero resulta que uno de los problemas iniciales es que, bueno, acá me estaba leyendo, yo estaba haciendo las pruebas con esta camilla, esta es la camilla de nosotros, pero las pruebas tenía que hacerlo con la camilla de la otra fábrica, de la otra máquina. Esta es la camilla de nosotros, ¿sí? Es bastante sencilla, funcionaba perfecto, pero entonces un problema que había que ver, porque yo puedo decir, hice el código, funciona bien para mi camilla, pero en la realidad funcionará con la otra camilla. Entonces eso me tocó también verificarlo. Luego de eso, vamos a ver, aquí tengo otra
imagen. Aquí son como las pruebas ya, porque a mí me tocaba ensayo, error. ¿Sí? Aquí ya estoy como en la parte del prototipado. Pues del prototipado no, ya estaba la placa funcionando. Esto fue el shield que se usó para colocarla encima del Arduino. Ahí te les voy a mostrar cómo fue el proceso del software y lo fácil que es. Y aquí como los conectores, este es un conector que iba a la máquina, ¿sí? Ese es el conector que va con el cable ya conectado a la máquina de nosotros. Aquí estoy mostrando el cable, entonces a mí me tocó ver exactamente cuál era el cable o el switch que tenía que, sí, cuál estaba en corto en algún momento cuando la camilla estaba en posición, cuál no estaba en corto, ir así descifrando, ir haciendo como ingeniería inversa. Y este otro conector es el que llegaba al sensor. Si ustedes ven acá, son dos sensores ultrasónicos. Este ya es como el prototipo final. Nosotros hicimos este case en impresión 3D y pues colocamos los sensores ultrasónicos. Como ven, ahí están. Son dos sensores ultrasónicos. Uno me sensa la posición de la camilla y otro me sensa si el paciente está en el ojo izquierdo o en el ojo derecho. Entonces aquí yo estaba ya chequeando que estuviera realizando como la medición correcta, ¿sí? Entonces ahí ya colocaba la distancia y ahí ya medía, y aquí ya tenía pues el feedback. Todo esto es lo que uno hace cuando uno está comenzando a aprender Arduino, ¿no? O sea, ver, verificar, aquí leer la posición, aquí yo leía lo que me estaba llegando, ¿sí? Aquí en el monitor serial. Entonces, aquí colocaba imprimir ojo derecho, ojo izquierdo, cuánto me estaba leyendo. Todo esto es lo que uno hace como maker, ¿sí? Aquí hay una cosa interesante, y la estoy aquí viendo, que es que no todas porque esto lo íbamos a implementar en diferentes máquinas, pero no todas las máquinas con la otra máquina iban a estar en la misma posición, la camilla. Entonces, habría que decirle, como indicarle al sistema cuándo iba a cambiar de ojo derecho a ojo izquierdo, ¿sí? O para qué distancia del sensor a la camilla podríamos decir que cambió de ojo izquierdo a ojo derecho, o en qué posición iba o cambiaba a la posición de cirugía. Entonces, lo que implementé fue dos botones, ¿sí? Entonces, en un botón, cuando yo colocaba la camilla, yo decía, bueno, aquí, desde este punto, la camilla puede interpretarse que está en operación, en posición de cirugía. Entonces, simplemente oprimía este botón y en el código de Arduino lo que hacía era grabar, o sea, ahí yo oprimía este botón, lo mantenía oprimido y grababa la distancia que me estaba leyendo el sensor, y esa distancia la grababa en la EPROM del Arduino como distancia, como decir, límite, ¿sí? O sea, y la grababa. Entonces, cuando el sistema se apagaba, esa lectura igual quedaba grabada en la EPROM. Entonces, lo mismo para este otro botón. Este otro botón me grababa el punto en que cambiaba de ojo izquierdo a ojo derecho. Entonces, yo tenía que poner la camilla, oprimía ese botón, el Arduino comenzaba a mandar señal de lectura, y ya el Arduino sabía en esa posición era en que cambiaba de ojo derecho a ojo izquierdo, y esa la grababa también en la EPROM del Arduino. Entonces, simplemente con esos dos botones era más fácil como poner este equipo universal, porque, o si no, me tocaría ir a cada una de donde están las máquinas, porque no era solamente una, eran en varios lugares, y la distancia era diferente, ¿sí? O sea, no era algo estándar. Entonces, imagínate, uno iba a instalarlo, pero tenía que llegar y conectar el computador al Arduino y comenzar a leer. Tomaría bastante tiempo. Entonces, implementar esto fue bastante genial, porque ya simplemente iba con la cajita, la alimentaba, simplemente ponía la posición de la camilla y comenzaba a grabarlo, sin necesidad de conectar ningún computador ni de actualizar el código del Arduino. Entonces, esto fue bastante interesante, y bueno, es una cosa que puede uno comenzar a leer, o por lo menos a saber cómo se hace en Arduino, ¿sí? Leer los datos y guardarlos en una EPROM. Aquí estaba leyendo los datos de la calibración. Entonces, ahí yo lo que hacía era eso, mantener oprimido el botón. Entonces, al mantener oprimido el botón, entraba en esa secuencia de calibración. Entonces, ahí comenzaba a leer, ¿sí? Entonces, la misma distancia la leía y la grababa, ¿sí? Entonces, esa era como la forma interna. Si allí aprimo el botón
y ahí ya. Entonces aquí estos eran los LEDs indicadores. Entonces cuando ya queda grabada, comenzaba como a parpadear los tres LEDs, o aquí parpadeaba cuando llegaba a la posición derecha, izquierda o operación de cirugía. Esta información está en el link de GitHub, ya detallada para que ustedes le echen un vistazo. Y aquí finalmente pues ya el prototipo ya finalizado. Esto ya era en la máquina como tal. Si ustedes ven, esta es la máquina diferente a la de nosotros. Aquí otro problema que tuve que implementar o verificar era que cuando el paciente se acostaba, hay veces le ponen una manta encima porque la sala es bastante fría. Entonces, la manta, entonces si la manta cae acá, ¿cómo va a ser el sensor para detectar si la manta está cubriendo el sensor? ¿Sí? Entonces, esto era bastante, pues al final no fue tan complicado, la manta igual sensaba la posición, entonces no era como tan drástico. Entonces, hay cositas que uno en el prototipo piensa que van a quedar bien, pero en realidad al final hay que ponerlas en práctica y ver y testearlas, ¿no? Aquí por lo menos lo que yo estaba sensando era, porque al subir la camilla totalmente, igual era una posición en que nunca iba a estar porque la distancia era muy pequeña, pero al estar la camilla muy arriba, la distancia es pequeña, así que esto es imposible que el médico lo vaya a usar en este punto, así que ese sensor en ese punto pues nunca se iba a usar. De hecho, si ustedes ven acá, el sensor en ese punto no iba a sensar nada porque el sensor ultrasónico iba, ¿sí? Pasaba derecho. Entonces iba a sensar metros. Entonces, igual esa parte hay que tenerla en cuenta, pero igual no involucró nada porque esta camilla iba a estar acá abajo siempre. Así que esta parte, que era la parte que yo estaba usando para leer, para que rebotara la señal, siempre iba a estar al frente del sensor, así que no hubo problema. Entonces fue como un tema ya a tener, como pues a solucionar, ¿no? Como saber exactamente que si esto toma tiempo, más que de ingeniería de software, ver si en realidad el prototipo me va a funcionar o no. Pasando al tema ya de ICIEDA, ¿por qué me gusta este software? Este es el software que yo utilicé para realizar la placa. Si ustedes ven acá, aquí yo pasé del diseño. El diseño es bastante sencillo. O sea, yo creo que ustedes han realizado diseños más complicados que este, la verdad. Pero vuelvo y digo, o sea, son diseños sencillos, pero lo sencillo en realidad funciona. O sea, yo hay veces hago la analogía que uno tiene que ser como la corriente, ¿no? La corriente eléctrica siempre fluye por el lado de menos resistencia, ¿sí? Entonces, eso lo hace la naturaleza. Entonces, debe ser una forma fácil de hacerlo. Entonces, la forma fácil, por eso decía una vez no me acuerdo quién fue, un empresario, decía que a él prefería contratar a empleados que fueran perezosos, ¿sí? Entonces le preguntaban, ¿pero por qué? Diciendo, porque el empleado perezoso busca la forma de hacer las cosas más fáciles sin esfuerzo. Entonces, aquí pues es algo sencillo, esta es la placa como tal. Entonces, y si ella tiene la forma de yo importarlo, y yo importo y ya está el gráfico ya hecho, simplemente lo que hago es seleccionar cuál era el pin que voy a usar. Aquí en este caso, pues comencé a usar los pines digitales. Estos están conectados ya a los relevos. Aquí yo estaba conectando los relevos, relevo izquierdo y derecho, que van a ser estos, ¿sí? Entonces, estos iconos ya uno nos importa la librería de ICIEDA y coinciden con los componentes que uno va a usar. Entonces, aquí simplemente lo que hice fue saber cuál era el switch normalmente abierto, normalmente cerrado. Aquí usé dos transistores genéricos, dos N2222, que los controlaba con el Arduino, como está acá, ¿sí? Y aquí simplemente conectaba los dos sensores, el sensor de izquierda a derecha y el sensor que me sensa en qué momento o en qué posición está de cirugía, y los leía aquí, acá, lo leía por acá, aquí está, sí, el trigger, el eco, el trigger, que es como uno comienza a conectarse con el sensor ultrasónico. Y por acá, para visualización, pues empleé los LEDs, por acá están.
Los tres LED que ustedes vieron, acá está LED 1, LED 2, LED 3, que me indican si la camilla está en posición, como tener una verificación visual en la placa, ¿sí? Todo esto lo pasé al PCB, entonces aquí está el PCB ya pues armado. Este software es bastante fácil, me gusta mucho y es por ser gratuito. Igual aquí yo puedo seleccionar y puedo pintar. Igual fue una placa que quedó supremamente bien. Aquí tengo la opción de ver en 3D la placa, ¿sí? Entonces este software, por eso me gustó pues mucho, porque pues igual yo cambié de computador, pero igual cuando me logueo en ICIEDA, el proyecto está aún ahí grabado, así que yo podría modificar y pues hacer como el exportar los archivos, porque acá yo puedo también exportar los archivos, los Gerbers, y mandarlos a fabricar de a China. Entonces ese fue como el proceso de cómo pasar o cómo pasé del prototipo del problema, solucionar el problema, la ingeniería inversa que tocó implementar y ya, tener ya el proyecto ya funcionar, que fue el que estaba ahí mostrando. Y bueno, este switchcito que ven acá, ese es un simple switch, ¿sí? Ese switch yo lo ponía en posición automática y posición normal, y posición automática y posición como de trabajo normal. ¿Por qué? Porque si algo pasaba con la placa o algo pasaba, igual la idea era que el médico pudiera hacerlo como lo hacía antes, simplemente seleccionando en el software el botón para ojo derecho o izquierdo. Entonces, esto lo que hacía era jumpearme, o si ponía como en corto los pines que me indicaban o le indicaban a la máquina que la camilla estaba conectada. Simplemente era eso. O sea, lo que hacía era simplemente switchar en el conector. Esto tiene un conector y la máquina simplemente leía el conector. Si había dos pines que estaban en corto, la máquina sabía que la camilla estaba conectada. Entonces, todo esto fue ingeniería inversa, saber exactamente leyendo los pines del conector, son los pines que llegaban, pues, por así decirlo, del conector que llegaban a la máquina, saber cuál pincito de eso era lo que me estaba leyendo cuando la máquina estaba en operación y saber esos pines que llegaban, ese conector ya lo conectaba acá y simplemente lo que hacía era switcharlo, por así decirlo, como un momento de error, porque una cosa es que uno lo llame el cliente y dice, no, mire, la máquina no funciona, no me está detectando, entonces lo más fácil es, no, doctor, switché acá, póngalo en posición manual y siga operando, ¿sí? O sea, ya en posición manual ya no, el láser sabe que algo está conectado, que la camilla está conectada y simplemente permite que el software siga andando, ¿ok? Bueno, eso es en realidad así como rápidamente cómo se implementó el proceso que conlleva esto. Fui yo solo, o sea, eh, yo me imagino pues en una empresa donde solamente se desarrolla esto, hay grupos de trabajo que cada quien es especialista en algo determinado, pero nosotros pues hacemos todo en uno, ¿no? O sea, desarrollo, el esquemático, el PCB, todo, el testearlo, implementarlo. Esto me tomó como 6 meses más o menos, pero como esto no lo hacía yo, esto yo no lo hacía, o sea, esto fue algo extra que había que implementar porque la empresa donde yo trabajo no se dedica a esto, entonces el jefe no decía, no, dedíquese un mes a hacer esto, ¿no? Porque había que hacer el trabajo normal, que era visitar al cliente y hacer el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces esto eran los tiempos muertos, lo que se hacía, por eso fue que se alargó tanto. Claro. Pero ese es como el proceso que hay. Okay, Andrés, gustó muchísimo la presentación. Gracias por esa experiencia, por esa anécdota de vida. La verdad que enriquece mucho y deja ese mensaje que decías vos de que también se puede usar Arduino en cuestiones en lugares industriales, con los cuidados, con toda esa experiencia que vos contabas de tener el modo manual, de qué pasa si hay una manta, ¿no? Todo eso, ese proceso es también va más allá del Arduino en realidad, esa experiencia que uno tiene iterando, sí, haciendo prueba y error. Tenemos varias preguntas, Andrés. La primera que nos hizo Tony hace rato es, ¿qué pasa si tenés dos sensores? ¿Los dos sensores de ultrasonido no se chocan cuando disparan los dos al mismo tiempo?
Sí, eso fue otra cosa que yo dije, por eso fue que en el prototipo yo puse los sensores bastante separados, ¿sí? Pero entonces, igual integrando, ¿sí? ¿Será que me va a leer uno o el otro? En realidad no lo lee, o sea, simplemente parece que el trigger, cuando triguea uno, llega al sensor como tal y el otro no se afecta, ¿sí? Lo que sí se afecta es que si tú pones algo de frente, tú sabes que eh, esto es como, a ver, como si la superficie no es No es plana plana. como tal, El rebote se va. ahí va, sí, se va por otro lado y se va a perder. Esa es la única desventaja. Pero en este tema, pues la camilla va a tener una parte que es plana y eso pues es lo que me sirvió para realizar el proyecto. Pero si colocar los sensores pegados no afectó, no afectó. Sí, perfecto. Tenemos otra que es de Alex, que dijo de cómo alimentaste en este caso el Arduino. ¿Le pusiste una fuente externa o tomaste de la máquina? Bueno, la máquina tiene bueno, primero que todo, yo no podía tocar la máquina porque pues eso viola como los certificados y eso es algo no se puede hacer. O sea, hay muchas cosas que uno quisiera hacer, pero la parte de legal te lo que dice, no, tienes que certificarte en esto, no se puede. Por ejemplo, hay una placa, uno puede decir, yo puedo diseñar una placa electrónica, pero hay estándares para diseñarlos, entonces hay cosas que como que lo atan a uno de las manos. ¿Cómo alimenté el circuito? Simplemente pues con un adaptador, el que normalmente usamos, el de 9 voltios, pero lo alimenté, él tiene como la misma máquina tiene como como le dicen una regleta, como varias tomas que uno puede pues alimentarlo, hay una disponible, entonces como las zapatillas, la digamos, de alimentación, una alimentación. zapatilla que está, entonces cuando prende uno la máquina se alimenta eso, entonces yo tomaba la alimentación de ahí, pero simplemente fue un conector de 9 voltios. Un trafo externo. Exacto, Claro. sí. Obviamente uno de buena calidad para que pues no se funda, no se dañe, entonces hay que invertirle un poquito en eso para uno pensar, me llamé por esto. Vale. Ahí Rommels hizo otra pregunta. ¿Por qué usas los transistores, los dos N2222? Para manejar los relevos, para darle un poquito más de corriente, para no conectarlos directamente a la salida del Arduino. Buena. Ahí Martín hizo una pregunta que no sé si lo nombraste, Andrés, el tema de dónde mandaste fabricar las placas, porque no están hechas a mano. No están hechas a mano, sí, y si uno puede, hay varias empresas, muchas empresas que uno puede utilizar para hacer placas. Está PCBWay, hay otro que es JLPCB. GLC JLSPCB, cualquiera de esas empresas, teniendo los Gerbers, que son los archivos que uno exporta del software, tanto de EasyEDA como del KiCad o de Altium, esos archivos uno los exporta y cuando uno va a mandar a fabricar la placa, uno importa esos archivitos y ya la fábrica ya sabe, porque ahí están esos archivos, está toda la información, están los gráficos, están las distancias, todo, no tienes que hacer nada, simplemente escoger el color de la placa, saber qué grosor quieres de la placa, si quieres que sea con la máscara cobre como antisoldante, tal, sí. oro, máquinas, pues todas se hacen con máscaras antisoldante, pero creo que uno puede deshabilitar esa opción. Y ya uno simplemente la manda a pedir, no son tan caras y ya, eso es. Pues dependiendo pues del país donde estés, ¿no? Por ejemplo, me decía Conrad que en Argentina no es tan fácil eso. Por eso pues el tema de poder usar algo manual sería la opción. Pero en este caso pues como queríamos implementar, o sea, cuando yo quiero implementar algo más profesional es pensando en que yo no quiero que el cliente me llame a la 1 de la mañana. Claro. Entonces no quiero ponerme sí, eso es problemático. Por eso el modo manual también que usaste, ¿no? Como sí, para que puedas ir operando. Todo eso. Exacto. Ahí Omar también te deja otra pregunta. Si usaste Arduino en algún otros proyectos de ese estilo, si tuviste la oportunidad de... No, este fue como el más... bueno, Arduino sí, en otros proyectos, pero ya de educación, ¿sí? No más, pero implementándolo así en en una tarea así, como, por así decirlo, solucionando un problema real, solamente este.
nomás. ¿Sí? El otro, pues jugando con sensores o cosas así, haciendo carritos o algo como distrayéndome, los he implementado, pero ya en algo. Hay veces uno dice, uno piensa lo que yo decía, Conrad, de implementarlo en un proyecto real, uno piensa, oh, debe ser algo complicado. Yo mismo pensaba, ¿no? Tiene que ser algo, enviar un cohete a Marte. Al final, las soluciones sencillas es lo que pero igual todo lo que conlleva hacerlo, ¿no? Lo de la manta, lo de la distancia, y eso es ingeniería. No solamente, hacer código fue como el 15-20% de todo el proyecto. Igual estuvo bueno porque metiste lo del botón, eso me encantó esa solución, porque es como escalable a la hora de instalar el equipo. Y vi por ahí que Cristian comentó hace rato que le gustaría ver o aprender sobre eso, sobre la parte de cómo hacerlo con la EPROM, por ejemplo. Eso, Cristian, ahí les dejo una data tipo spoiler. Eso está en el curso 2. Lo vemos más en detalle de cómo usar la EPROM, cómo cuidarla también, porque no hay que sobreescribirla tanto porque se gasta, así por decirlo, ¿no? Tiene una vida útil. Pero está muy buena esa solución. A mí me encantó, con los dos botoncitos así. Sí. Lalo comenta, la parte del enclosure, de la caja, digamos, ¿lo hiciste por alguna norma o por alguna cuestión especial? ¿O por qué le pusiste esa cajita así, estanca, bien cerrada? La cajita, a ver si la pongo acá, ¿cuál será esta? ¿Esta será? Esa cajita, sí. Bueno, me fui al mercado y la que había donde cupiera y ya. Claro, pero no tiene ninguna... nada estándar, no. Sí. No, esas cajitas vienen todas selladas, simplemente fue saber en qué partida colocar esto y como ponerlos, saber la posición para abrir los agujeros y poner estos conectores y poner este conectorcito rectangular y otro por acá, aquí en esta parte que está el agujerito donde se conecta el cable USB del Arduino, porque pues si yo quiero reprogramar el Arduino, no necesito pues quitar todo y quitarlo de acá, simplemente conecto el cable y que funcione. Tal cual. Pues, se conecta. Lo otro sí está hecho en 3D, la parte de los sensores. De los sensorcitos, sí. No lo hice yo, eso lo hizo el jefe, pero sí, qué bonito. Sí. Muy buena onda. Genial. Ahí Jero pregunta si has usado otros tipos de Arduino. Solamente como en educación más, lo fue estándar. Hubiera podido usarlo más pequeño, ¿sí? El nano, para que quedara más chiquito, ¿no? Sí, pero pues habría que mirar como la forma de colocar, porque el nano, ¿cómo se coloca un shield? O sea, también, no sé. Sí, hay que terminar haciendo un shield igual, digamos. Sí, entonces se hubiera podido usar con el nano, con cualquier otro. ¿Fabricaste más versiones de estas, Andrés? ¿Hiciste tipo una producción mini en serie de este equipo? Hice 10, porque había 10 equipos que había que hacerlo, sí. Buena. Entonces hice 10. Claro. Exacto. Genial. Bueno. Hay que tener algo en cuenta que uno dice, esto no sale a la primera, ¿sí? O sea, yo mando a fabricar la placa y siempre cuando uno pone algo hay que modificarlo, ¿sí? Afortunadamente este era muy sencillo y no me tocó modificarlo, pero en los otros proyectos que he hecho, hago la placa y la mando a hacer y cuando llega, hay un pin que no estaba conectado o hay que conectarlo. Entonces, eso es, no vayan a creer que sale a la primera, no sale a la primera nunca. Acá hay una pregunta que quizás lo podés mostrarlo en EasyEDA. Fermín pregunta si usaste tamaños distintos de las pistas o si fueron todos iguales o por qué las haces distintas también. Quizás con EasyEDA ahí se ve bien en lo que nos habías mostrado hace rato. Sí. Pues igual no era... De hecho es bicapa, ¿no, Andrés? No es una capa sola. Son dos capas. Son dos capas, sí. Son dos capas. No, los tamaños, igual hubiera podido ser más pequeños, sí, pero pues por estética, o sea, la corriente que va a pasar por ahí, este tamaño puede soportar bastante corriente, pero pues a ver si lo puedo coger. Sí, pero no deja de ser señal, ¿no? Simplemente 24.000. Sí, simplemente señal on-off y ya, o sea, no es crítico la corriente tampoco en este proyecto. Aquí el tamaño fue de 24 mils
en esta capa, en esta línea. Creo que fue 24.000 casi en todas. Sí, la más chiquitita. Igual no era tan complicado el proyecto, pero igual la más chiquitita. Sí, de hecho los relés también, como que no manejan 24 220. amigos. ¿Qué tensión No, manejaban los no. relés? No, ¿5 5 volts? voltios nomás. Ah, 5 tranqui, volts. claro. Sí, No necesitabas mucho más que eso. exacto. Genial, Andrés. Gracias por respondernos también. Seguro habrán más dudas, más consultas. Ahora en un ratito, Sí. si quieren, nos quedamos y dejamos abierta la opción de preguntas y respuestas. Ahora me encantaría oficialmente contarles una super mega novedad que tiene que ver con lo que nos acaba de mostrar Andrés el día de hoy. Acá, bueno, antes de eso, ¿no? Les muestro el GitHub que les pasé recién ahí por el chat también. Este es el GitHub de Andrés. Ahí está el código que él nombraba hace rato. Y respecto, Sí. ¿sí, Andrés? Están en Swing Patient Bed, a Swing la derecha. a Es la... a la derecha. El Este, segundo la S, sí, ese este, es. perfecto. Ahí lo pasamos ahora en un ratito. Bueno, y Ajá. respecto a lo que les queremos contar, Andrés, como ustedes sabrán y habrán leído ahí en la presentación también, él tiene un canal de YouTube que se llama Curso de Robótica. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que los videos están desde el 2008, 2009 que estás publicando videos, ¿no, Andrés? Desde el 2007, Un sí. montón, desde que nació YouTube más o menos. Algo así. Esa es otra historia que se puede contar luego. Ok, Cómo nació el la, canal. la próxima, miren, miren, acá abajo de todo, hace 12 años, dice, los primeros videos Sí, de Andrés. Increíble. algo Veterano, todo así. un experto, Andrés, en esto. Y Eh, Andrés, a vos te conocí, Andrés, viendo los videos y también en un evento de Arduino. Eh, ujú, y lo que sí, cuando entré a la web de Andrés también, y también tiene un curso en Udemy, dije, ¿por qué no, Andrés, poner tu curso, el mismo curso que tenés subido a Udemy o tenés subido a tu web, que esté con nosotros en la Tribu Maker? Así que estuvimos con Andrés trabajando en los últimos, hace 2 meses que venimos trabajando en esto. De hecho, sí, miren, sí. nos armó un videito de presentación exclusivo para nosotros y de Ajá. esa forma damos la bienvenida a este primer curso en vivo, en video, por fuera de los dos cursos que yo armé, los cursos de Arduino 1 y 2, que es el curso justamente de Andrés, donde con más de 20 horas de video, más de 80 videos, incluso es más largo, Sí. Andrés, que mi curso de Arduino 1. Es una Son un, locura este curso. son un montón de videos, sí, son súper de alta calidad incluso. A mí lo que me sorprendió fue ya la pedagogía que traes, Andrés, en esos videos y que lo hayas hecho con esa calidad y estén subidos a Vimeo, así que nos vino perfect. Y en ese curso Andrés explica no solo a diseñar PCB, sino que hace un breve intro como de electrónica, todas las leyes, Ujú, todo lo que hace falta para diseñar PCB. También explica distintos softwares, esto que contó hoy, Eagle, Altium, KitKat, PCB Wizard, y por qué terminó declinándose por Isieda, que es el que nos mostró recién. Y ujú, lo último, que cierra este curso con un pequeño proyecto que es una fuente de ujú, alimentación para protoboard. Así que los que lo ujú. quieran hacer van a requerir de ciertos materiales que están subidos acá en PDF o en video para que lo puedan replicar ese proyecto si quieren, o directamente se lanzan y arman su Sí, propio shield de Arduino si quiere. Y sí. algo nuevo que implementamos en la tribu, y esto es nuevo, lo lanzamos esta semana, es un apartado que se llama el aula virtual. O sea que ustedes pueden previsualizar videos del curso, de todos los cursos en video o a tu ritmo que tengamos en la tribu. Los que tienen candaditos, esos son los que ustedes pueden previsualizar y pueden ver de qué se trata, pueden ir viendo qué temas va tocando Andrés, cómo explica. De hecho, creo que uno de los últimos es el armado del proyecto acá, ensamblado de Sí, los componentes. sí. Entonces, de esa forma ya ustedes se pueden sacar la duda si les puede llegar a gustar o no el curso y cómo explica Andrés. Me pareció una súper implementación. De hecho, Udemy lo tiene y es algo que a mí creo que a muchos de ustedes les llamó la atención y también hoy lo tenemos en la tribu. Así que
nada, bienvenido Andrés a la comunidad Maker. Yo creo que tu curso es clave y complementa mucho de lo que hacemos, porque todos arrancamos por el curso de Arduino y, y todos tenemos esa idea de en algún momento llevar nuestro proyecto a un siguiente nivel, diseñar nuestra propia placa, hacer nuestro proyecto un poquito más profesional y que no quede con los cablecitos, sino quede con la protoboard, porque eso tiene un montón de falsos. Y Claro. yo creo que tu curso es ideal y es excelente para eso. ¿Qué les parece el curso de Nino? Lo bueno creo que es que está en video, y algo que estamos buscando hace rato en la tribu es sumar más cursos en video por estas cuestiones horarias que tenemos, ¿no? La complicación de sincronizar días, sincronizar horas. Somos de tantos países, tantos lugares, y comenzar a tener videos de este estilo. De hecho, no es el único curso que tiene Andrés. Ya estoy negociando con él los próximos. Hay uno de Raspi, de Raspberry. Tosen, ¿no? Tosen. Pero creo que está bueno, sí. Está buena la idea ¿Y va a haber algún regalito para los chicos? claro que sí, claro que sí. Le estuvimos charlando ahí con Andrés. Les vamos a mandar ahí por el chat. A descansar, a disfrutar del finde. Feliz Día del Trabajador nuevamente para todos y todas. Que lo disfruten. Y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Bueno. Abrazo grande, gente. Abrazo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Chao. Chao, chao, nos vemos. Muchas gracias. Abrazo, Chepe. Abrazo, Héctor. Abrazo, Iván.